Buenos días, bendiciones a todos. Una alegría gigante poder estar con ustedes nuevamente. Muy bienvenidos. Ya tenemos una cantidad muy importante de quienes nos están acompañando. Queremos saludar, por ejemplo, a Rigoberto desde San Clemente. Hola, Rito. Fiel, Sí, todos los sí. domingos ahí está con nosotros. Génesis, te bendecimos también. Marcelo, desde Puente Alto, Marcelo, también todos los domingos, no falla Marcelo acompañándonos en este espacio, y también Mario desde Horno Pirén, también desde la carretera austral, al sur. Hermoso. Me trae a la memoria vacaciones. Sí. Así que saludamos a Rosita también, María Alejandra, Domitila está también aquí conectada, Rosita Villarce, Verónica Rue también desde Horno Pirén, y Fabiola también está acompañándonos. Bendiciones familia, nos dice Fabiola, así que bienvenidos todos, y queremos iniciar este tiempo de adoración con este espacio Huellas hoy día, y tenemos una invitada sumamente especial que nos está hoy día acompañando y nos va a abrir su corazón, compartir su historia y principalmente las marcas que el Padre ha ido dejando en su vida desde muy pequeñita, desde su niñez. Así que, Benilde, te damos la bienvenida. Te agradecemos por estar con nosotros. Es una bendición gigante poder compartir este tiempo contigo y también con cada uno de quienes nos están acompañando. Quiero pedirle a mi amada que nos salude, y luego también a ti, Benilde, que nos salude, y para pasar de inmediato a compartir lo que Dios tiene hoy día para cada uno. Hola, sí, mi saludo. No, buenos días y bendiciones para todos. Bienvenida y buenos días también para Benilde, quien aceptó este desafío. Se le puso contra la espada y la pared. Y gracias a Dios aceptó. Sí. No, darte las gracias, Benilde, nena, como yo la conozco, nenita, por aceptar este desafío y el poder compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en ti y en tu vida. Siempre creo que es importante hablar acerca de las cosas que Dios hace en nosotros. No siempre es fácil decirlo, pero agradecemos a cada uno de los que han aceptado y de las que han aceptado, y hoy día te tocó a ti personalmente a poder compartir estas vivencias que yo sé que van a hacer sentido a muchas personas, ¿ya? Así que eso, darte la bienvenida, nuevamente las gracias, y darle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en este momento, quienes se irán integrando también, y hay quienes, como siempre decimos, nos verán en algún momento en diferido o en algún momento en que, no sé, necesiten y se topen con esta transmisión, ¿ya? Dios tiene los tiempos planeados y son perfectos, ¿ya? Así es. Y en el momento en que la persona lo necesite, va a chocar con este testimonio, no por casualidad, sino que porque Dios lo puso y en su corazón y lo digamos, lo pensó para aquella persona. Así que gracias, Benilde. Gracias también a su esposo Pablo ahí, sí, por darnos el tiempo de su amada, para que comparta con nosotros y por abrirnos las puertas también de tu casa. Bienvenida, Benilde. Gracias. Yo en realidad, bueno, primero decirle buenos días a todos los que están conectados, y yo agradecida también de la oportunidad. Como dijeron, me pusieron contra la espada de la pared. No, pero para mí, o sea, lo conversábamos el otro día con el pastor, para mí, si uno puede aportar de alguna manera, a lo mejor mi historia no es tan relevante, pero ojalá pueda ayudar a alguien, como decía, si es que lo necesita en el momento oportuno. Así que yo feliz. Qué bueno, Muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar diciendo que Benilde es hermana de Domitila, que también ha estado con nosotros, hermana también de Paola Andrea, que también estuvo en uno de los Huellas, y es tía de Gaby, que también la tuvimos. Sí. Prácticamente Huellas ha estado hecho por la familia completa en varios episodios, en varios capítulos. Es que Dios ha hecho muchas cosas importantes en y esa eso familia, no se puede callar. claro. Sí, no se puede callar. Y bueno, Dios ha sido tan bueno con Benilde que hoy día Benilde es educadora de párvulo, directora de un jardín de Integra, parece que va, ¿no? Sí, sí, de Fundación Integra, Integra. de Fundación Integra en Pelarco. Es una profesional muy dedicada a los niños, que ama mucho a los niños, así que nos da mucho gusto tenerla aquí con nosotros. Y especial, decía yo, porque el amor de Dios te ha rodeado siempre, Benilde. Sí. Desde que tú tienes noción, has visto el amor de Dios ahí orillándote, no solo orillándote, sino que amándote, y lo ha hecho a través de familiares tuyos, te rodeó de un contexto de fe, de personas de fe que no solo te hablaron de Dios, sino que te mostraron a Dios. ¿Quiénes fueron esas personas que te marcaron, que sembraron la palabra de Dios o los valores cristianos en ti, siendo muy pequeñita en tu hogar? Bueno, en mi casa, bueno, ya tienen más o menos los que han estado conectados cuando estuvieron mi hermana. Nosotros crecimos en una familia cristiana que para ellos era lo más importante, era lo que Dios decía y lo que se hacía también. Todo giraba en torno a lo que Dios nos enseñaba y cómo debíamos transitar en este camino con Él. Y bueno, ahí estuvo mi mamá, aunque estuvo poco tiempo, porque, bueno, mi mamá falleció yo estando muy pequeñita. Sin embargo, siempre estuvo mi abuelita también y mi tío también, que siempre fueron ejemplos de fe, de una fe así muy, muy, muy grande, y de creer en Dios, de que siempre que hubiera algo, eran ellos los que estaban ahí, decían, no, si Dios proveerá, Dios nos guiará, Dios nos ayudará, de alguna manera saldremos. Y eran ellos los que estaban ahí siempre, bueno, y mi hermana también, pues. De hecho, bueno, en algunas huellas contaron por ahí todas las cosas que jugábamos cuando pequeños, en función de hacer culto y prédica y todo. Desde el juego hasta lo que era más bien real y concreto. Sí, pues, siempre estuve rodeada de eso. No solo bueno, de mi familia. honramos a tu abuelita, porque creo que ha dejado un legado tremendo, una siembra que hizo en todos ustedes, porque cada uno de ustedes tiene esa raíz. De ahí viene la fe, de ahí viene la palabra, de ahí vienen los valores, y honramos su vida. Ella ya está con el Señor, pero dejó esa siembra, y una siembra que hoy día está dando frutos, que está produciendo cosecha, así que nos alegramos y somos bendecidos por esa siembra de ella, nosotros como líderes de la iglesia. Y a tu tío también, hermano José Ramírez, que lo conocemos, un hombre de mucha fe, de mucha oración, y que también a nosotros nos ha hablado, ha entregado palabras proféticas que han sido y están siendo reales para nosotros. Así que bendecimos su vida, honramos su vida, y Dios los usó a ellos, pero usó también a tu mamá a pesar del poco tiempo que la tuviste. Tú me comentabas que a los 9 años tú perdiste a tu mamá. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo Dios te ayudó en medio de esas circunstancias? Sé que no es fácil hablar de eso. Sí, sí. O sea, bueno, igual ya ha pasado hartos años desde que ya mi mamá no está, pero
yo le comentaba que yo recuerdo de mi mamá así como bien no tengo. Tengo solo recuerdos de mi mamá enferma y mal, con crisis igual importantes. Sin embargo, en esas crisis siempre estuvo Dios presente, porque yo tengo esa imagen presente de mi mamá en una de sus crisis muy importantes, que ella lo único que pedía y oraba y le pedía a mi tío y a mi abuelita que estaban en esa oportunidad, estábamos todos y éramos todos pequeños, todos mis hermanos éramos chicos, y pedía ella que se le calmaran los dolores porque le dolía mucho. Y mi tío y mi abuelita oraban con mucha fe y ahí yo me daba cuenta que Dios estaba presente porque mi mamá se calmaba. Wow. Se le pasaban los dolores, sin embargo igual al otro día a lo mejor volvían, pero en ese minuto donde mi mamá ya estaba que no aguantaba, venía mi tío, mi abuelita y lloraban por ella. Y ahí yo desde chica yo vi ese poder de Dios, de tener esa, que lo tiene solo Él, ese poder de poder calmarnos cuando estamos complicados. Así que sí fue un proceso difícil de la pérdida de mi mamá, pero yo de alguna manera, cuando mi mamá se fue, yo estaba tranquila, porque por un lado yo sabía que ya estaba bien, estaba tranquila, y también sabía que se había ido con Dios. Wow. Así que fue difícil, pero tampoco nunca me faltó amor. Tuve esa bendición de tener harto hermano y ser la más chica. Así que por ahí también mis hermanos siempre me protegieron, siempre me cuidaron y siempre me llenaron de amor. Estaba mi abuela, estaba mi papá, estaba mi tío. Entonces, si bien no estuvo mi mamá y a uno siempre le va a hacer falta, el amor Dios lo puso en ellos y permitió que yo también creciera en ese círculo. Te rodeó de amor. Sí. Rodeada de amor de parte de Dios a través de tus hermanos. Bueno, ahí aparece en escena también una hermana tuya que también Dios empezó a usarla para sembrar y mostrarte, manifestarte el amor de Dios hacia tu vida, que es Domitila, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la Rosy para mí, bueno, yo le digo a Rosy porque en toda la vida me hizo Rosy. Ella siempre fue, siempre ha sido en realidad. Ella de alguna manera vino a ocupar el espacio de mi mamá. Y fue ella que siempre, ese creer en Dios, en que Dios es lo principal y es lo más importante en nuestras vidas, que nos sembró mi abuelita, mi tío, mi mamá, ella también, yo siempre lo vi en ella. Wow. Toda la vida, desde siempre. Aún en momentos muy difíciles, ella siempre estuvo ahí y siempre nos decía que de alguna manera íbamos a salir adelante y que con la ayuda de Dios todo iba a funcionar bien. Y el amor que ella siempre nos entregó también, pues no solo a mí, sino que a todos mis hermanos, porque siendo tan joven se tuvo que de alguna manera hacer cargo de los más chicos, que éramos nosotros cuando ya mi mamá no estaba. Entonces ella siempre nos mostró el camino de Dios, y no diciéndonos cosas, sino que con su ejemplo. Wow. Con su acción ella iba siempre a la iglesia, siempre estaba, todo lo que a ella la rodeaba era en función de Dios, no había nada que no fuera en ese camino. Y eso lo hizo ella muchas veces sin decirnos nada, pero solamente con el ejemplo nos dijo. Y eso es lo que uno va aprendiendo, sobre todo cuando es pequeño. Bueno, uno ya ahora tengo conocimiento más bien profesional en función de cómo aprenden los niños, y uno se da cuenta que el ejemplo es uno de las formas de aprender más importante y que a uno la marca por los restos de sus días. Claro. Eso yo lo vi en ella. Lo vi en ella constante, porque cuando mi mamá no estaba, fueron días muy difíciles, y que uno podría decir, además que ella tenía 18 años, iba a cumplir 18 años pocos días después que mi mamá se fue. Y uno podría pensar, no sé, pues, siendo joven,
no tenía por qué hacerse cargo de alguna manera de nosotros, de los más chicos, y también se podía haber ido al otro extremo, al otro lado, de alguna manera culpar a Dios de que mi mamá no estuviera, de que quedamos solos, de por qué me tengo que hacer cargo de ellos, si ellos son mis hermanos, yo no son mis hijos. Claro. Pero ahí jamás, nunca nos ha dejado solo, y hasta el día de hoy, pues, siempre está preocupada de nosotros, siempre me dice que cuando uno está mal, bueno, yo pocas veces digo estoy mal, en realidad yo, si de alguna manera saldremos adelante. Pero mi hermana siempre está preocupada y orando por nosotros, orando que nuestra vida esté llena de bendiciones. Honramos su vida también, pues sí, por este ministerio tremendo que tomó y ha ejercido durante todo este tiempo, ¿no es cierto? Y tú lo decías, bueno, no solo con palabras, a veces sin palabras, sino que simplemente con acciones, con hechos, mostrando el amor de Dios, lo grande que es Dios. Tú decías una verdad muy cierta, podría haber sido al otro extremo, o podría haber caído en una depresión tremenda, producto del duelo. Sin embargo, Dios la sostuvo a ella para a través de ella ser sostenidos ustedes también. Sí. Así que damos gracias a Dios por ella. Sí. Es tremendo. Creo que eres una pitutada del Señor. Dios te ama, pero... Yo también lo creo, porque yo siento que soy muy bendecida en crecer y nacer en la familia que tengo, los hermanos que tengo, porque a pesar de que mi mamá se fue estando yo muy pequeña, éramos hartos, éramos Claro. 6, y no todos eran grandes, mi hermano, los mayores tampoco eran tan grandes, y sin embargo siempre hemos estado unidos, siempre hemos estado juntos y pendientes del uno del otro. Y mi papá, porque mi papá podía también haberse ido, habernos dejado solos, habernos dejado a cargo de mi abuelita tal vez, haberse buscado otra pareja y habernos quedado ahí solos. Sin embargo, siempre hemos estado unidos juntos y pendientes el uno del otro. De hecho, yo no tengo recuerdos de pelear con mis hermanos siendo pequeña, que se puede dar en los hermanos que uno se pelee, se agarre. Eso cuando mi mamá ya no estaba. Yo no tengo esos recuerdos. Al contrario, yo tengo recuerdos de mi infancia muy entretenidos, muy buenos, con mi hermano, siempre jugando. Bonitos recuerdos. Sí. Jugando hasta a predicar, a hacer reuniones. Sí, yo hacía lo que mi hermano me decía, nomás yo era la última de la fila, como era la más chica. Tocaba algo, cantaba y algo hacía, pero ellos tenían más protagonismo que yo. Eras una integrante de la iglesia. Claro, yo iba la última en la prédica, así que... Y tenían un patio grande como para hacer la prédica. Hacíamos hartos puntos. Pero además de Dios, amarte a través de tu familia, de rodearte de la presencia de Dios, de la atmósfera de la presencia de Dios, de valores cristianos, hubo una misión que también Dios usó en tu niñez para sembrar la palabra de Dios, que es la misión Oreb. Y en esa misión tú viviste un tiempo que me lo comentabas, no solo bonito, no solo entretenido, sino que allí hubo palabras que te marcaron. Y no solo palabras, creo que tu vida ha sido marcada también por el trabajo que allí viste. ¿Cómo fue ese tiempo? No, yo lo recuerdo con mucha alegría ese tiempo. Bueno, la misión Oreb estaba como a 2 cuadras de mi casa. Era una iglesia que trabajaba y hacía su escuela dominicana en función del trabajo con niños. De ahí nació un poquito a lo mejor esta
necesidad de poder estudiar lo que estudié. A lo mejor en ese momento o ahora me puedo uno reflexionar y darme cuenta de eso, pero la misionera fue muy importante porque me mostró de una forma que a mí me gustaba, me mostró a Dios. Y fueron muchos años que yo participé y me gustaba mucho ir porque uno se sentía como que estaba en el lugar que quería uno estar, en el lugar donde nadie se burlaba de ti por creer en Dios, porque eso pasa cuando uno es pequeño. Y de alguna manera los niños a veces por distintas razones también son crueles en ese sentido, a uno la molestan y eso hace que de alguna forma cuando uno no está bien se aleje de Dios. Y ahí para mí era tan importante porque íbamos todos los niños de la población, fueran o no creyentes, íbamos todos. Y todos íbamos a aprender de manera lúdica sobre Dios. Y eso yo encontraba que era un trabajo de los tíos que estaban ahí, que tampoco eran muchos, eran como 3 o 4. Que hacían, pero hacían las escuelas dominicales tan grandes, y íbamos mucho, y después en el verano hacían la escuela de verano, y estábamos todo el verano en eso, todo el verano en función y hacíamos muchas actividades artísticas, que era lo que a mí también me gustaba. Porque no sé por qué, pero el arte siempre me Te ha seguido. me ha seguido. Entonces cantábamos mucho, aprendíamos muchos cánticos, hacíamos baile en función de los cánticos que también habían, y entre medio uno aprendía, que eso era lo más maravilloso. No sé, uno se ponía a cantar una canción, y yo todavía me acuerdo de algunas canciones que cantábamos cuando estábamos en la misionera. Así que ahí yo fui muy bendecida también porque aprendí desde otra perspectiva, desde otra mirada también la palabra, así que para mí fue muy importante. Y fue importante también en el sentido que fue ahí donde yo acepté a Cristo en mi corazón. Wow. Así que ellos me lo mostraban, como yo le comentaba al pastor, de una manera diferente. Yo tenía como 13 años más o menos y ya llevaba harto tiempo asistiendo a la misionera, y los tíos que estaban ahí, bueno, que ahora ya son pastores, estaban ahí, y ellos nos enseñaron esta renovación que uno vive en función cuando acepta a Cristo en su corazón, de esta nueva criatura que es. El nuevo nacimiento. Sí, y yo sentí en ese momento de que yo debía hacerlo. Y ahí los tíos que estábamos oramos, y yo acepté a Cristo en mi corazón desde ese día, que para mí fue muy importante porque me permitieron mostrarme que a lo mejor en mi forma de aprender también. Y ellos tuvieron ese llamado de Dios también, porque a Dios los usó a ellos como instrumento para que a mí Él llegara en mi corazón y yo dijera sí. Ellos obedecieron lo que Jesús dijo a los discípulos, que fue una palabra que a ti te marcó también durante ese tiempo que tú me la compartías. Sí, yo, cuando usted me consultaba, una de las cosas que me quedó muy grabada de la misión, y que yo sentía que ellos la reflejaban tan real y tan de principio a fin, que tiene que ver con dejad que los niños vengan a mí. Wow. Porque iban muchos, y era impresionante. Yo no sé si yo cuando era chica veía que eran hartos, pero eran muchos niños los que íbamos, y también tenían esa capacidad de poder dividir a los niños por edades. Y a cada niño, cada uno, cuando uno le tocaba en cada grupo, uno salía y aprendía, salía sabiendo Dios. Entonces, para mí eso era súper importante porque efectivamente era lo que ellos decían y era lo que pasaba. Porque iban muchos niños y aprendíamos muchos niños también. Y lo hacíamos de distintas formas, desde una manualidad, desde cantar una canción, desde hacer una obra de teatro. Entonces ahí estuvieron, como decía, las artes metidas, pero permitieron que todos aprendiéramos.
y que nos acercáramos a Dios. De hecho, algunos, yo todavía tengo relación con ellos que estuvimos en la misión Oreb, y lo recordamos con mucha alegría también. Wow. Ahí recibiste una siembra tremenda. Y, bueno, honramos también ese ministerio porque la verdad es que no solo tu abuelita y tu tío fueron parte importante en la siembra en ustedes, sino que en tus hermanos, porque Domitila, también Paola, también participaron de esas escuelas y recibieron esa siembra. Teníamos hace un tiempo al hermano Moisés también, y él también tiene recuerdo de ese ministerio. Y damos gracias a Dios por esas personas, por ponerse en las manos del Señor y ser como los canales, los medios para que los niños vengan a Jesús. Y a través de los niños vienen los padres, vienen las familias, así que es un ministerio muy potente, muy efectivo. Y oro, sí. Perdón. Dice, mira, Fabiola dice, mi familia y yo somos fruto también de esa misión. Fue un tremendo tiempo de Dios. Me impresiona, bueno, antes de leer lo de Fabiola, me impresiona el cuidado que tuvo Dios con ustedes, porque Domitila iba a otra iglesia, pero de alguna forma, bueno, siempre estaba hablándole, su familia igual, pero Dios permitió de que esta misión estuviese tan cerca de su casa y fuera tan atractiva, tan lúdica, como aprenden los niños, como dices tú, Benilde, esas verdades bíblicas, pero sí, cerquita, ahí como a la mano, cosa de que no se vayan a desbandar estos chiquillos, dijo Dios, yo los voy a proteger, los voy a guardar. Eso me impresiona. Yo vengo a ellos. Sí, exacto, eso me impresiona, súper. Y bueno, y Fabiola dice que su familia y ellos también fueron frutos de eso. A veces es increíble que como dice alguien, pero está sembrando, y dice, pero ¿qué va a pasar? O sea, de repente no ve muchos frutos, o no ve resultados en el momento, pero bueno, como decía Pablo, o sea, algunos plantan, otros riegan, pero el crecimiento lo da el Señor. Lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente sembrar. El crecimiento lo da el Señor, y en su voluntad perfecta Él trabaja en cada corazón. Y yo bendigo y honro a la misión Oreb, a esos tíos que tú dices que ahora ya son pastores. Hoy, tremenda bendición. Espero que cuando ya estén, o sea, me imagino el galardón que van a recibir cuando se presenten ante el Señor, y a lo mejor Dios les va a mostrar, miren, todas estas cosas hicieron ustedes. Todas estas personas y ustedes se ganaron. Yo creo que ellos ni siquiera se imaginan la magnitud de la recompensa y de los frutos que tuvo esa siembra. Así que qué hermoso, porque a pesar de que a lo mejor tú no te congregabas, pero fuiste enfocada por Dios, tú y tus hermanos, y Dios los guardó, Dios los protegió y clavó en ustedes todas esas verdades por las cuales ustedes se han ido conduciendo. Así que, wow, gloria a Dios, yo doy la gloria al Señor, sí. Bendigo a esa familia, a esos pastores. Sí, y damos gracias a Dios por permitirnos a nosotros hoy día regar lo que ellos sembraron, sí. Participar de la bendición que ellos dejaron, así que, bueno, le honramos. Dice Clara aquí, Clara Cañete. Mamá de Fabi. Es la mamá de Fabiola, sí. Qué alegría haber sido parte de esa iglesia pequeña, dice. Wow, sí. Tremendo. Mire lo que dice Evelyn. Sí. Dice que vuelvan las misiones y la tía Beni las dirige. Ya se lo había dicho yo. Las escuelas de verano. Sí. Qué bien. Sí, qué alegría haber sido parte de esa iglesia pequeña. Y, bueno, estoy leyendo de nuevo lo que había leído. Sí. Todas esas siembras, todas esas semillas que Dios puso en ti, Benilde, tanto en el contexto de tu familia, en tu casa, en el hogar, también a través de este ministerio precioso de la misión Oreb,
te equiparon para la escuela básica, para la enseñanza media. Todos sabemos que en esas edades, en esos contextos, no es fácil mantener la fe. Sin embargo, cuando la semilla queda, cuando la semilla se siembra, en alguna u otra manera, Dios está fortaleciéndote para hacer frente a la presión que se vive en ese medio. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo experimentaste? ¿Cómo viste a Dios cuidándote, guiándote en todo ese tiempo? Bueno, yo en enseñanza básica fue un periodo difícil en función de que yo perdí a mi mamá estando muy pequeña. Se me cayó el pelo, se me cayó parte de mi pelo y por ahí también recibí que los niños me molestaban porque de verdad no me tenía para dónde peinarme porque en todos lados tenía pelas. Wow. Así que, porque en realidad mi pena se me fue al pelo. Sí, pues, sí. Todo el dolor. Todo el dolor que tenía. Y sin embargo, siempre hubieron personas que me rodearon, no solamente mi familia, que ayudaron en ese proceso. Me acuerdo que tenía una profesora que se llamaba Silvia y que ella siempre me cuidaba, me apoyaba y me decía que tenía que estar tranquila, que tenía que estudiar, que el proceso iba a ser difícil, pero que yo iba a salir adelante porque yo era una niña fuerte. Y siempre me decía cosas, de hecho me invitaba a su casa, me llevaba a su casa. Bueno, nosotros no tuvimos una situación económica muy buena cuando pequeños, pero y ella me ayudaba, a veces me compraba parte de mi uniforme o me regalaba un cuaderno, porque a veces no había para comprar cuadernos y éramos hartos. Entonces ella siempre estaba como pendiente de mí, de cómo poder ayudarme. Y así también se fueron formando otros profesores en básica, que me enseñaron y me mostraron las artes de una manera diferente, y por eso yo creo que también me gusta tanto. Así que, y siempre estuvieron ahí, tuve profesores muy buenos que estuvieron presentes y que entendían el dolor que uno vivía siendo tan pequeña, y también veían la realidad de mi familia, que también nosotros no teníamos muchos recursos económicos y éramos todos pequeños y habíamos perdido a mi mamá. Entonces tuve profesores en enseñanza básica que estuvieron siempre presentes. Y en media las cosas fueron más complicadas en el sentido de que, bueno, yo por miedosa siempre he sido casera. No soy así como de hacer muchas cosas porque soy un poco miedosa, y de ahí también nace que cuando la Rosy muchas veces conversábamos de las cosas que pasaban cerca de nosotros y de las cosas que la gente sin conocer a Dios hacía. Y la Rosa siempre me decía, yo me decía que uno tenía que temerle a Dios, pero no en el sentido de ese temor de miedo, sino que de que uno tenía que obrar en función de lo que Dios quería para nosotros. Correcto. Y no desviarse de ese camino, porque Dios tenía ese poder para con nosotros. Y yo por eso también siempre en enseñanza media, bueno, ya tuve un pololo, por ejemplo, en enseñanza media, que fue mi esposo. y me pasaba que ahí en enseñanza media estaba, yo veía a mis compañeras así todas ya medias loquitas, con las hormonas medias revolucionadas, y yo por miedo también no hacía cosas que ellas hacían y que me decían, bueno, si no importa qué te va a pasar y la cuestión, y no sé, yo por miedo, por eso también no lo hacía, porque yo pensaba así como ya, pero en el momento uno se deja llevar a lo mejor por las pasiones y eso, los deseos de adolescente con la hormona a full. Yo pensaba en el otro día, yo decía ya, pero ¿qué va a pasar al otro día? Y ahí uno se da cuenta que es el poder de Dios nomás, porque además ya, yo quiero estudiar, yo no quiero hacer otra cosa que no sea estudiar. Y siempre me acuerdo de mi hermana que me decía, besos y abrazos no quitan pedazos. Así que
ahí ese proceso fue más complicado en ese sentido, de que igual tenía un pololo y ese pololo quería otras cosas que yo no le iba a dar. Y de hecho yo le decía a mi compañera, a mi círculo más cercano, y me decía, ya, pero no me dejen sola. Quédense conmigo. O íbamos, no sé, a pasear al río, qué sé yo, ya, pero no me dejen sola. Y se reía la chiquilla, pero decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no me dejen sola nomás? Porque a lo mejor yo decía, no sé, no sé si iba a ser iba a tener la fuerza para decirle no, que alguna oportunidad sí le dije, que es lo que yo no quería en realidad, porque yo sentía que de alguna forma, bueno, por la realidad que había vivido también y las cosas que había visto de la vida que habían llevado mis hermanas, que gracias a Dios hoy día ya es mejor. Yo no quería embarazarme porque yo sentía que si pasaba algo más, yo me iba a embarazar y yo no quería. Yo decía, ¿qué voy a hacer con un niño si apenas puedo conmigo? Y además que siempre estuvo el querer estudiar, pues entonces no, yo decía que yo sentía que como había visto a mis hermanas que se había embarazado tan pequeña, yo decía, ¿qué va a pasar con mi estudio? ¿Hasta dónde voy a llegar? Y es lo que yo no quería, yo quería estudiar. Y eso fue solamente el poder de Dios que siempre puso en mí esa semilla de que yo quería estudiar, de yo quería tener esa posibilidad de ir a la universidad, cosa que mi familia no se había podido dar porque, bueno, las circunstancias económicas no fueron las mejores. Y también muchas posibilidades no habían porque no estaba mi mamá, y mi mamá de alguna forma era ese pilar importante que hacía que nosotros nos moviéramos, porque mi papá sin muchas herramientas también y trabajando para afuera, bastante hizo Sí. con todos los hijos que tenía y con la nieta que tenía también. Así que yo siempre tuve ese pensamiento y ese deseo de querer estudiar. Y Dios no solo escuchó ese anhelo de tu corazón, sino que también te abrió puertas para eso. Aunque no fue fácil, No. ¿no es cierto? Pero en toda ese camino, en toda esa aventura, aunque fue difícil, viste la mano de Dios en la época de universidad. Me da la impresión que en la época de universidad tú experimentaste a Dios en una forma más íntima, más personal, ya no como el Dios del cual te hablaban, sino o veías en los demás, sino que ya empezaste a experimentarlo en tu propia vida, cómo Él hacía posibles cosas que eran imposibles, cómo te abría puertas que estaban totalmente cerradas. ¿Podrías compartirnos un poco de eso? Chuta, sí, pues la vida de la universidad fue la más difícil de todas. Toda una aventura, toda una aventura. Toda una aventura muy difícil, pero a la vez también que me llena mi corazón, porque como dice usted, Dios supo obrar sobre mí. Él ya tenía el camino trazado para mí, en función de ser una profesional. Ya tenía marcado, solo que yo a lo mejor no lo había visto. Bueno, yo siempre he tenido a Cristo en mi corazón. Yo le comentaba al pastor que yo nunca he visto a Dios separado de mi vida. Wow. Siempre lo he visto conmigo, siempre ha transitado conmigo desde muy pequeña, y eso, como decíamos al principio, es lo que se lo debo también a la misionera, que supo ponerlo ahí y no sacar, que no se saliera, porque bueno, me pasaron muchas cosas de chica y yo siempre tenía la fe de que ya Dios proveerá. Repetía las palabras también de mi abuelita, que Dios proveerá, de alguna manera saldremos adelante, así que siempre con esa fe de que las situaciones que pasaban, yo nunca hice responsable a Dios, que podía haber sido, de lo que me pasaba, de por qué se llevó a mi mamá, de por qué teníamos que sufrir tanto, en fin, y del proceso de la universidad también. Claro. Porque ¿Por qué tantas necesidades?
Sí, porque yo entré a la universidad sin tener ni un peso. No tenía nada. Y entré a una universidad privada porque la carrera que yo quería estudiar estaba en esta universidad privada en Talca o en Curicó, que era una universidad estatal. Irse a Curicó era una cosa terrible, porque apenas me alcanzaba para irme a la universidad de aquí. Así que esa era opción de poder irme a Curicó. Y entré a estudiar con muchas dificultades económicas, desde no tener para matricularme, no tener las ciento y tantas lucas que pedían para matricularme, pero yo siempre ahí con la fe de que ya de alguna manera lo íbamos a solucionar. De alguna manera, y con el apoyo de mi esposo también, que ya estaba en esa vida conmigo, era mi esposo todavía, pero ya era mi pareja y ya teníamos proyecciones de casarnos. Y siempre estuvo ahí dándole, y porque yo no tenía plata, pero yo tenía mucho deseo de estudiar, y yo dije, de alguna manera vamos a salir. Y entré a la universidad, me conseguí plata por aquí y por allá, pagué la matrícula, pacté no sé cuántas cuotas, a mi hermana ahí la endeudé por el resto de los días, firmé aquí porque tenía que tener un aval, y mi hermana gentilmente fue y ya firmó aquí, aunque teníamos una deuda enorme, firmé aquí, ya. Todo empezó, yo empecé a estudiar, gracias a Dios me iba bien en las clases, pero empezaron las dificultades económicas porque todos los meses había que tener 140.000 pesos, 150.000 pesos, y yo no tenía. Y ese proceso implicaba de que si el alumno no estaba al día en la universidad, no estaba en la lista, en la lista de asistencia, por lo tanto no podía entrar a la clase. Y llegaba, por ejemplo, el profesor, yo igual iba, y llegaba el profesor y yo lo único que le pedía a Dios es que no pasara la lista. Wow. Porque pasar la lista significaba que yo me tenía que ir para afuera. Y muchos de ellos no pasaban la lista, y los que los pasaban la lista, yo me iba para afuera, y mis compañeras me abrían la puerta por atrás, yo entraba por atrás, sin que me viera, y el profesor a veces se paseaba y yo agachaba la cabeza porque no me viera. Wow. O simplemente me quedaba en la puerta y escuchaba la clase desde la puerta. Y ahí uno veía también, yo veía el poder de Dios porque igual tenía profesores que sí me dejaban pasar, me decían, pase nomás, y se merece que esté aquí adentro. Wow. Que sabía que yo estudiaba. Así que, de hecho, me permitió también que muchos profesores me buscaran trabajo en función de mi profesión sin yo todavía recibirme. Yo estaba en servicio de la universidad y algunos profesores me conseguían reemplazo. Y yo iba a los reemplazos porque sabían que yo necesitaba, y me daban posibilidades también de que si tenía que rendir una prueba, la rindiera después. Así que siempre hubo. Y seguía en la dificultad económica porque yo seguía sumando deuda, sumando deuda, sumando deuda. Y por alguna razón nunca pude postular correctamente al crédito estatal, universitario. No pude, no sé por qué, no me resultaba, pero nunca lo tuve. Y yo decía, Qué bueno. no, y después lo tuve, pero bueno, eso fue otra historia. Que Dios tenía otros medios para ti. Sí, y ahí puso una amiga de la universidad que yo llegué a la biblioteca un día porque yo estaba todo el día en la universidad porque yo me tenía que ir a pie porque no tenía ni plata ni para la micro. Entonces yo me iba a pie todos los días a la universidad, y como tenía clase en la mañana o en la tarde a veces, yo me quedaba en la universidad porque decía, no me voy a ir para la casa porque no tenía 120 pesos para pagar la micro. Bueno, aquí van a salir algunas cosas que mi hermano no tiene ni idea. Ya me van a retar. Y ahí salió, por ejemplo, una compañera, me acuerdo que estábamos en la biblioteca y yo la vi que estaba juntando papeles y cosas. Entonces ella me dice, yo le pregunté, ¿por qué estaba haciendo? Y me dijo, no, estoy juntando para la beca indígena. Y yo le dije, ¿qué es esa cuestión? No, una beca que te dan hasta la tercera generación, por ser hijo, tener apellido indígena y qué sé yo. Y me dice, ¿y tú qué apellido tenés? Yo le dije, ¿qué es mi apellido? No van a servir para nada, decía yo. Y que al mapuche no soy.
Y me dijo, ya, pero tu abuelo, pues me dijo, si igual tení hasta la tercera generación. Y yo le decía, no sé, mi abuelo por parte de papá tampoco había cero posibilidad. Y por parte de mi mamá estaba mi abuelo, pues, que su segundo apellido era Macálamo, que yo tampoco tenía idea porque yo no había conocido a mi abuelo. Entonces me dijo, y yo le dije, ¿qué va a ser esta cuestión de apellido? Le decía yo, y ella me dijo, postula nomás, me dijo, postula nomás, ¿y qué vamos a perder? Ya, pues. Y a la tonta le dijeron, pues ella me ayudó, juntamos los papeles, y lo más divertido es que ella estaba como, fue en la tarde, y al otro día, a las 12 del día, terminaba el proceso de postulación. Wow. Entonces, en lo que restó de esa tarde que estábamos juntas, y al otro día en la mañana, yo reuní todos los papeles. Y lo llevé, pues yo sin mucho, así como ya, si resulta bien, si no, Claro. no importa. Ya, pues pasaron el tiempo, y mi amiga después yo le pregunté, ¿cómo te ha ido con la beca? La cuestión me dijo, no me salió. Pucha, qué lástima, le decía yo, y me dijo, ¿y tú? No, a mí no me han llamado de nada. Dije yo, así que yo creo que tampoco, si no fuiste tú, menos voy a ser yo. Pues dije, ¿qué voy a hacer yo? Porque ella sí tenía un apellido mapuche. Y bueno, todavía sigue el proceso difícil de no poder entrar a clase, porque no estaba en la lista. Y me llama el asistente social de la universidad, y me dice, Benilde tiene que venir a retirar los tickets de alimentación de la jornada. Y yo le digo así como, ya, pero ¿qué ticket? O sea, ¿usted está segura con qué está hablando? Le dije yo, porque yo no tengo beca, no tengo beca, no tengo crédito universitario, no tengo nada como para que me den esos tickets de alimentación. Y me dijo, sí, usted tiene que venir a buscarlo. Y yo le dije, ¿de verdad que está equivocada? No, eso no es para mí, tiene que ser para otro alumno. Y yo así como negaba de que no, pues si yo no tenía nada. Po. Entonces me dijo, ¿y usted está en la universidad? Yo le dije, sí, ya venga para acá. Y fui a la oficina de ella. Y me dice, ¿usted es Benilde? Sí, le dije yo. Me dije, aquí está su ticket. Y yo la mirando así como, y me entregó como 3 talonarios. Y me mira, yo la miro así, yo le digo, porque vi mi nombre, pues, que estaba en el ticket. Y muchas Benilde en este mundo no hay, así que... No es Era muy común yo. el nombre. Claro. Y me dice, y yo le pregunté, señorita, le dije, ¿sabe qué? Yo de verdad no sé de qué es esto, porque yo no tengo beca, no tengo crédito, no tengo nada. Y me dice, no, es que tú te ganaste la beca indígena, así que tienes que ir a buscar al banco la plata, porque si no se va a devolver a Santiago. Wow. Yo así como, ¿ya? Y yo decía, pero me la gané yo y no se la ganó mi amiga, que si era mapuche, decía yo. Ya. Y en eso salí de ahí con los tickets, súper contenta igual, con los tickets, igual entre contenta y entre así como que de verdad que no lo creía. Y fui al banco, llamé a mi esposo, que bueno, en ese tiempo era mi pololo, le llamé, le dije, Pablo, ¿sabes qué? Me pasó esto, tal cosa, tengo que ir al banco a buscar la plaza. Y yo le dije, acompáñame, porque ni siquiera sé, yo no tenía idea de ajeteo de banco ni nada, po. Y cuando llego a la caja, yo pensé porque yo sabía que daban 50.000 pesos mensuales. Y yo pensé que me iban a dar lo correspondiente al mes. Claro. Y cuando llegué, así como la niña me dice, yo no vengo a cobrar tal cosa, saqué el ticket y me dice, ya, son 200 y tantos mil pesos. No me recuerdo cuánto era, pero era harta plata. Para mí. Entonces yo estaba asustada más encima porque tenía tanta plata y yo veía la plata y lo único que veía la fila en finanzas de la universidad. Así que, bueno, mi esposo llegó, fuimos al tiro a abonar un poco a la universidad porque ya mi deuda ya era bastante. Así que gracias a Dios ahí estuvo ese aporte que me ayudaba para pagar la universidad, lo que no implicaba que se pagara toda, pero me ayudaba a amortiguar un poco y también... Pero ya era una respuesta de Dios a tu sí. corazón, a la fe. Sí, mira, están escribiendo algunas personas, nos escribe Landra, dice, buenos días, pastores, bendecido día a todos. Escribe Manuel también, Benítez, que son venezolanos que nos está acompañando ya hace algunos domingos con su esposa. También nos saludó más anteriormente, dice, wow, qué bonito es Dios. Y esa es la realidad, ¿no es cierto? Es bueno, Dios es bueno siempre. Y Verónica Ruiz también dice que sorpresa, tía Nelda Muñoz dice, también está conectada, bienvenida.
y más adelante, dice la tía Nelda, la conozco muchos años de la unión y siempre hemos seguido en contacto. Una gran amiga y la quiero mucho. Así que saludamos a la tía Nelda, pues, para, que está desde la unión. Un abrazo. Sí, un abrazo grande y nos alegra que esté acompañándonos y esté siendo bendecida a través de lo que Dios ha hecho en la vida de Benilde. Y Fabiola dice algo que creo que grafica muy bien. Alcayo, sí. Lo que ha sido tu vida, sobre todo en esta época de universidad, porque lo que nos has contado es solo una parte de lo que Dios hizo contigo. Dice, no había dinero, pero había fe. Y veo una fe tan poderosa, tan grande en ti, Benilde, el entrar a una clase sabiendo que tú no eras parte de eso, el ponerte tras la puerta para escuchar la clase y seguir aprendiendo, sabiendo que en algún momento Dios te iba a proveer para salir adelante, aunque la universidad te había ya a lo mejor hasta desechado, tú seguías creyendo que lo que Dios te puso en tu corazón iba a ser una realidad y seguiste ahí y Dios abrió puertas en ese momento, como este caso de la beca indígena, pero no fue lo único, Dios te siguió sorprendiendo, ¿no es cierto? Siguió abriendo puertas y conectándote con gente también, conexiones de oro, puertas de oro abiertas para ti, pero siempre producto de que tú confiaste en el Señor, creíste que Dios te iba a proveer, que esa palabra que fue sembrada en ti, Dios proveerá, era una realidad. Seguiste viéndolo más adelante. Sí, en la universidad me pasaron muchas cosas. Me pasó que, bueno, yo seguía con los años acumulando deuda, porque todos los años era que debía lo del año y al año siguiente debía lo del año anterior y el año que venía. Claro. Y había que hacer todo, porque lo que había que pagar sí o sí era la matrícula. Había que pagar sí o sí cada año que uno se matriculaba. Y me acuerdo que me parece que fue en el segundo o tercer año de la universidad, como el quinto o sexto semestre, ya ni me acuerdo muy bien. Y yo siempre me sacaba buenas notas, no tenía malas notas, tampoco tenía excelente, así como puros 7, pero sí tenía buenas notas. Y me acuerdo en un ramo que tenía que dar un examen final, que el examen era obligatorio. Y yo tenía un promedio 6.2, parece algo así. Entonces, independiente del promedio que uno tuviera, tenía que dar el examen igual. Entonces, ya pues llegamos al examen, me podía sacar hasta un 2 si quería, no tenía problema. Y llegué al examen y la profe que entró a la clase, estábamos todos sentados para el examen final, y entramos y dice, todos los alumnos que no estén en la lista tienen que abandonar y no pueden rendir el examen. Y yo me quedé callada así como que hasta aquí llegué, decía yo. Claro. Y mi compañera de mi círculo que sabía más o menos decía, pero profe, y empezó a pasar la lista y nos miraba a cada uno y empezó a pasar la lista y los que no estábamos nos decían que teníamos que ir. Mi compañera decía, pero profe, ¿cómo la va a dejar irse si ya tiene buena nota y todo el tema? Déjela que rinda el examen y todo. La profesora dijo, no, se va. Y yo salí y tenía tanta pena porque eso significaba reprobar el ramo y significaba un semestre más y plata. Claro. Entonces yo me fui todo el camino. Mi esposa con mucho esfuerzo me había regalado un pendrive, un MP3 en realidad, y porque yo me grababa a mí misma y estudiaba porque tengo memoria auditiva, entonces estudiaba, me ponía el audífono y estudiaba. Y me fui todo ese camino escuchando, yo tenía varias canciones de la Gladys Muñoz
y me fui todo el camino escuchando una y otra vez la canción de ella, que es Paz en la tormenta. Wow. Y me fui caminando por la universidad, está la 5 Poniente con Alameda, y me fui toda la avenida, la diagonal, entre llorando y entre escuchando la canción, y decía, ya, no importa, de alguna manera lo solucionaremos. Y la escuchaba, y entre medio lloraba también. Claro. Y la gente me miraba así como que, porque para mí fue terrible que la profe me echara para afuera. Sí. Porque yo veía un semestre más, veía la plata que había que tener, porque nunca vi dificultades en estudio, porque yo decía, ya, si yo quiero estudiar, yo tengo que estudiar. Eso depende de mí. Lo otro tal vez no depende de mí, pero sí eso dependía de mí. Claro. Y tenía buena nota y decía, ya, no importa. Pero ahí ya después, efectivamente reprobé el ramo y tuve que hacer otro semestre más, aun cuando tenía buenas notas y todo el tema. Pero nunca así como, pucha, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios hiciste esto? ¿Por qué Dios no dijiste que la profesora me dejara entrar? No. Al contrario, yo, como me fui escuchando esa canción de Pase la tormenta, yo tenía mucha pena, pero estaba tranquila. Que sabía, tenía esa confianza, esa fe en Dios, que de alguna manera lo íbamos a solucionar. De alguna manera yo iba a terminar ese ramo y de alguna manera iba a salir de la universidad. Así que estuvo Dios ahí. proveerá. Sí, Dios proveerá, sí, ese es el tema. Siempre ha sido así. Y así fue casi todo mi periodo de universidad. Que Dios proveerá, porque yo todos los años acumulaba deuda, y estudié. La carrera en sí eran 4 años y yo estudié 4 años y medio, pero llegó el momento más difícil de todos, de la universidad, donde la universidad ya no me aguantó más, repactar la repactación de la repactación, y no me dejó matricularme. Y eso significó, y eso era el último año de mi universidad, que me tocaba hacer mi práctica profesional y rendir mi tesis de grado. Me quedaba, porque un año duraba mi práctica. Y la universidad, bueno, yo para variar fui, la niña de finanzas ya me conocía, ya sabía, ya ahí viene esta niñita Cayo. Y la universidad me dijo que no me iba a permitir matricularme porque mi deuda era muy grande, era millonaria. Y porque no era así como de 1 millón, era millonaria. Y me dice que no va a poder seguir. Y que no va a poder terminar, que tiene que congelar. Ahí a mí se me vino de verdad que el mundo de abajo. Yo decía, me falta nada para terminar mi universidad, nada. Y con algo que venía lo que a mí más me gustaba, que era la práctica, que era ir a trabajar a El trabajo con los niños, sí. Y cuando en mis otras prácticas intermedias me había ido bien, no había tenido problemas, nada. Ya había experimentado este trabajo con niños, los mismos reemplazos que me habían conseguido las profesoras. Y llegué a mi casa y le digo al Pablo, a mi esposo. A todo esto, mi esposo, mientras yo estudiaba también, él estaba estudiando y él hizo un acto generoso también, que yo sé que fue dado por Dios. Él estaba estudiando y me dijo a mí, uno de los años de la universidad que estaba estudiando, me dijo, yo voy a dar un paso al costado para que tú termines tu universidad. Wow. Para que tú estudies, me dijo, porque no nos da para que estudiemos los dos. Mi esposo estudia psicología y mi esposo no teníamos trabajo tampoco, él cantaba en los micros. Y en el mercado, entonces de eso que él ganaba, vivíamos. Y me dice eso. Entonces después cuando yo llegué de este proceso de que me dijeron que no podía seguir en la universidad, yo lloraba y estaba como nublada, así como, no voy a terminar, y ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ya estaba así totalmente cegada. Y ahí el poder de Dios uno lo ve también, pues a mi esposo le puso las palabras correctas. Wow. Y me dio un remesón bastante importante. Y me dijo,
que si yo creía que él se iba a quedar con los brazos cruzados, pensando de que yo no iba a seguir estudiando. Me dijo, si tienes que congelar un año, congela un año. Si tienes que congelar 2, congela 2. Pero en ese tiempo vamos a hacer algo para que tú termines de estudiar. Así es. Genial. Wow. Dijo, tú tienes vocación para esto. Tú amas lo que haces, amas lo que estudias, me dijo. Y me dijo, ¿tú crees que yo dejé la universidad, dejé de estudiar para que tú me digas ahora que no vas a seguir? Wow. Y ahí como que yo reaccioné y yo dije, ya. Y ahí me volví a acordar, Dios proveerá. Exacto. Y en ese intertanto, también yo con todo ese dolor que tenía de tener que congelar, porque congelé 2 años, me acuerdo que le escribí una carta al presidente de la República, que estaba en ese tiempo, sin ni una fea de que la leyera, porque uno sabía que la ley la van a leer los asesores, y que la Claro. beca, ¿sí? Porque además fue una carta por mail, así que por correo, así que tampoco así como que Muy había oficial. mucha opción de que realmente llegara él y la leyera. Claro. Y yo le explicaba y yo le decía, porque en ese tiempo me recuerdo que él estaba promoviendo esta baja de interés del crédito universitario, del 10% de interés al 2%. Entonces yo en esta carta yo le pedí a él, le decía que me parecía excelente que él hiciera esas mejoras, pero que también pensara en los alumnos como yo. De que por distintas razones no habíamos podido postular al crédito universitario, no teníamos becas, no teníamos nada. Y que viera alguna posibilidad para aquellos alumnos que teníamos una deuda importante en la universidad y que por esa deuda no podíamos seguir estudiando. Y la mandé. Y estuvieron estos 2 años sin poder estudiar. Igual a mí me daba mucha pena porque veía a mis compañeras que se recibieron, las veía en Facebook ahí con su título y todo, con su forma ya de educadora. Y a mí me daba pena igual porque yo decía, aquí estoy sin poder terminar. A un paso, porque de verdad que era un paso terminar. Ya, no importa, decía yo. En ese proceso empezó también Pandora con la Rosy. Con mi esposo ahí empezamos bien a meter a que esta cosa también creciera, de este proyecto que yo también anhelaba en mi hermana, porque yo la vi a ella esforzarse mucho por nosotros, aguantar muchas cosas en su trabajo también por nosotros. Y para mí también era un proyecto importante de que ella pudiera tener su propia pastelería. Claro. Y empezamos con mi esposo a vender en Nutriciclo empanadas para que ella empezara también con su pyme. Y lo pasábamos muy bien. En todo caso, con mi esposo nos reíamos mucho vendiendo empanadas y salíamos todos los fines de semana a vender. Así que ahí con mi hermana trabajando, postulando algunos proyectos y que la pastelería empezara a crecer. Y entre medio estaba una posibilidad que estaba ya hace mucho tiempo de mi papá, que recibiera el dinero de los exonerados políticos. Y bueno, ya habíamos perdido como la esperanza de que le llegara, porque ya llevaba tantos años que le llegara, hasta que llegó el día. Y mi papá siempre me decía, hija, yo recibiendo la plata, yo le voy a pagar su universidad para que usted siga estudiando. Wow. Porque yo tampoco nunca le exigía a mi papá porque yo sabía que mi papá no tenía, entonces no podía decirle, no papá, yo quiero estudiar y tenéis que pagarme la universidad, porque yo sabía que él no tenía. Y yo tampoco le podía dar esa carga cuando sabía yo que no tenía. Y llegó el día, pues. Mi papá fue como en diciembre y fue en la mañana con una tía a buscar la plata y llegó donde la Rosy. Estábamos ahí y me dice, hija, vamos a ir a pagar su universidad. Y a las 2:30 de la tarde salimos y llegamos a la universidad y mi papá pagó mi universidad que debía. Wow. Que eran 2,5 millones, que no era menor, 2,8 millones. Wow.
que no era menor la plata que tenía que pagar, y mi papá pagó. Cuando él podía, yo ya era una mayor de edad, ya tenía 10 años, entonces él podía perfectamente haber dicho, no, ¿por qué? Si ya tú eres adulta, trabaja y págate. Sí. Wow, Y qué genial. me la pagó, y en eso que mi papá me la pagaba, yo igual él lloraba, y yo le decía, ya, papá, no llores, porque si lloras te voy a llorar yo. Y terminamos todo el trámite en finanzas y toda la cosa, y yo subía a hablar con la jefa de carrera para decir que me iba a reincorporar. Y la profesora, yo llego a la oficina y me dice, Benilde, usted ha llegado justo en el tiempo. Porque si hubiera venido la próxima semana, usted hubiera tenido que rendir un año más de universidad aparte de su práctica. Wow. Y llegamos justo en el tiempo. Y yo le preguntaba, le decía, ¿en serio? Sí, en serio, usted llegó justo para que rinda su práctica profesional y su tesis de grado. Wow. Y yo ahí súper contenta y agradecida también de Dios de que Sí. me diera esa oportunidad y de que haya estado justo en el tiempo. Como decía al Llegó principio, justo. El tiempo de Dios es los perfecto. tiempos de Dios son perfectos y ese era su tiempo. A lo mejor yo tenía que congelar para aprender otras cosas, para no perder esa fe. Wow. Y llegué justo en el tiempo, me matriculé y toda la cosa. Entonces, la matrícula fue otro cuento, porque mi papá me logró pagar toda la deuda que yo debía, que eran los millones que debía de todos los años que había estudiado antes. Claro. Y tocaba pagar este último año académico, pagar la matrícula y todo, ya no tenía plata para pagar la matrícula. Entonces, en una de esas me llaman de la Intendencia de Talca. Y yo digo, ¿y para qué me llaman? Pues, y me dice, bueno, yo la estoy llamando porque usted le escribió una carta al presidente. Y eso había sido 2 años antes. 2 años antes. Sí, con casi 2 años antes. Y yo le digo, sí, yo le escribí una carta al presidente. Y me dijo, ¿usted podría venir a la intendencia? Y me dijo, porque queremos hablar con usted, a ver cómo la podemos ayudar. Con la carta que le pidió, con lo que le pidió al presidente y toda la cosa. Y yo fui. De hecho, esa carta que yo le escribí al presidente, nadie sabía. Ni siquiera mi esposo sabía, nadie sabía. Después, cuando ya fui a la intendencia y todo, pero nadie sabía que yo le había escrito esa carta al presidente. Y cuando llegué allá a la intendencia, la niña me dice que posibilidad hay de ayudarla, que me puedan ayudar, no sé qué. Y yo le dije, mire, ¿sabe qué? Lo único que yo quiero es que me pague la matrícula. Que no tenía, no, eran como 180.000 pesos que había que pagar de matrícula y había que pagarla constante y sonante. No daban de cuota. Claro. Y la niña me dice, ya, sí, no hay ningún problema, nosotros nos hacemos cargo. Y ellos me pagaron me pagaron un porcentaje importante de la matrícula. El otro me lo conseguí yo. Y me la pagaron, así que mi carta funcionó. y ahí también uno se da cuenta de que ese poder de Dios, porque yo mandé mi carta sin ni una fe, sin que posibilidades de que alguien la leyera realmente y de que le importara mi caso. Wow. Dios ha sido pero increíble. Mira, escribe Evelyn, dice, familia Sánchez Ramírez, un legado de fe. Gracias, Dios, por conocerle. Sí. Y Rosita Oyace escribe, gracias, Benilde, por aceptar esta invitación. Solo he llorado al escucharte, dice. Me has bendecido. Gracias, Dios, por conocerte. Sí, sin duda que el elemento central aquí es la bondad de Dios, pero también la fe que Dios puso en ti, que Dios produjo en ti, para no dejarte vencer y el amor de Dios increíble para poner personas a tu alrededor como Pablo, que es tu esposo, que te hablara en el momento preciso, te dijera las palabras precisas para seguir creyendo. Y tu papá, que honramos la vida de tu papá.
realmente amor de Dios, amor Sí. ágape a través de tu papá. Bueno, sin darse cuenta probablemente, obedeciendo o haciendo lo que Dios quería hacer para tu vida. Y hoy día tú eres ya una profesional. Hoy día ya no solo eres una profesional novata, ¿no? Ya tienes experiencia en tu trabajo. No eres una educadora, solamente eres directora de una fundación, de un centro, de un jardín. Dios te ha honrado tremendamente y eres parte importante del trabajo con los niños de nuestra iglesia, de la familia Gracia Abundante. Creo que tienes testimonio para otro Huella Más, porque ya Sofía está como dándonos señales de que estamos en el tiempo, pero me gustaría que para concluir, hemos sido muy, muy bendecidos, muy bendecidos. ¿A qué te está llamando Dios ahora? Sé que dejamos varias partes sin poder compartir hoy día, ¿no es cierto? Sí, pero que van a quedar pendientes. Pero todas las resumen en lo que me proyecto de aquí en adelante, bueno, ya de hace unos meses atrás, que es este trabajo con los niños en la iglesia. Yo veía a la Evelyn queriendo, trabajando con los niños con mucha dedicación, y yo le preguntaba a mi hermana, y la Evelyn está sola, sí, está sola, tenía gente que le ha ayudado, solita, y no sé qué. Y yo le dije que a mí me gustaría ayudarla en lo que yo sé y aportar en lo que yo sé. Porque a mí me gustaría, y bueno, ahí empezó el proceso, la ayudé y toda la cosa, y aporto en lo que sé. La Evelyn con mucha alegría me abrió las puertas también, y me dio el espacio también, los niños también me recibieron muy bien. Así que ahí hemos hecho algunas locuras de ellos, así que ha sido muy bonito el momento, pero todo eso ha sido preparación, porque a mí me gustaría que los niños tuvieran esa posibilidad de que yo tuve, que me brindó la misión OLEP, de poder conocer a Dios de una manera más lúdica. Y es una forma también de agradecer a Dios de esta posibilidad que me dio de poder estudiar lo que yo quería, aun cuando el camino fuera difícil, que me la dio y que me abrió las puertas, las ventanas, me puso alfombra roja. Y que permitió que esa fe y ese querer estudiar también siguiera en mí, porque podría haber dicho yo ya estoy aburrida de deber tanta plata, de esto y de lo otro, pero igual seguí. Y terminé. Y poder lograr eso con los niños, como el pastor hablamos ahí de alguna vez, posibilidad cercana, decía él, muy cercana, quisiéramos estas escuelas de verano. Obvio con la Evelyn, así que Evelyn no me va a decir que tenga que quedar porque me va a dejar sola. No, mis vacaciones no las toca, dice la Evelyn. Y poder tener esta posibilidad de que, aunque sea un niño, tenga esta opción que yo tuve, que me brindó la misión OLEP. Amén. Yo creo que Dios te ha preparado y va a preparar un equipo no solo para un niño, para muchos niños. Así que creo que todo lo que viviste, las dificultades, te prepararon para los propósitos que Dios tiene con tu vida. Así que nos alegramos de haberte tenido acá, de que hubieses aceptado ponerte entre la espada y la pared. Mira, nos escribe Juanita Carrasco Mardones, dice desde Chillán. Bendiciones, Juanita. Dice, mis mejores deseos de bendición por este espacio que bendice vidas en este tiempo en que el justo por la fe vivirá. Wow. Gracias a Dios por la vida de Benilde, y habremos muchas Benildes hijas de la fe. Amén. Amén. Dice Caro Paredes, qué hermosa historia escrita en el corazón
del Señor. Gracias por compartir su experiencia. Feliz de conocerla, hermana Benilde, dice. Evelyn, nuestro Padre la trajo precisa en respuesta a mi oración. Dios me dio la excelencia en ella. Gracias, papito. Eres bello y bueno. Lucy Rebeco. Ella es Lucy, de Santiago, de Santiago. Muchos besitos. Sí, dice acá. Tremendo testimonio, dice, Dios maravilloso, que no desampara a los suyos, y me alegra su empeño, su esfuerzo, su lucha, y que hoy ve su recompensa coronada con éxito. Bendiciones. Y es una prima de Santiago, que nos está viendo desde ella. Soledad Bravo dice, hermana Benilde, qué tremenda lección de fe nos da, que nunca dejar de creer en nuestro Señor. Con su inmenso amor siempre está presente en nuestras vidas. Dios le bendiga a usted, hermana, y a su familia. Inés también nos escribe y dice, gracias Benilde por aceptar la invitación. Sí, yo agradezco a Dios que acepten la invitación. Tú y tu familia son un tremendo testimonio de vivir confiando siempre en Dios a pesar de las distintas dificultades de la vida. Siempre gracias, simplemente gracias por estar hoy aquí. Amén. Y Gabriel Ibarra, no sé si la ubica. No. Es la sobrina de Benilde, dice, linda neni, dice. Margarita Winca dice, gran ejemplo para muchos jóvenes. Dios nos da dones y propósitos. Dice, wow, qué tremendo. Como dice la Antonio, wow, qué tremendo. Sí, muy bien, tremendo. Ha sido una gran bendición Benilde. Yo quiero bendecir tu vida y para cerrar este espacio, bueno, le voy a pedir a mi esposa que nos comparta lo que Dios está poniendo en su corazón y luego pedirte a ti alguna palabra para aquellos jóvenes o aquellas personas que están pasando por dificultades en este momento y que probablemente puedan ver todas las puertas que se cierran, puedan ver todo oscuro, pero tú tienes una experiencia de fe, una experiencia de la provisión de Dios increíble, y si le puedes entregar una palabra a esas personas hoy día al concluir este espacio. Primero mi esposa y luego concluimos contigo, Benilde. Sí, nuevamente darle gracias a Benilde porque no subiste el rating. ¿Ah? Sí. No, pero independientemente del número, doy gracias a Dios porque hoy, como decía la Rosita, me la he llorado toda. Aquí tenemos pañuelos para allá, por aquí, tratando de no moquear mucho, pero ha sido espectacular porque nosotros conocemos de cerca, en mi caso conozco de cerca a la familia Sánchez Ramírez por Domi, y yo sé cuántas cosas tuvieron que pasar, desde las cosas o aperturas económicas que uno también de repente, como cuando era niña, también compartió, pero lo que más marcó fue la pérdida de la mamá a muy temprana edad. En el caso tuyo, en el caso de Domi, yo recuerdo que tu mamá falleció pocos días antes de que Domi cumpliera sus 18 años. Y ha sido una familia que siempre se ha mantenido. Yo he podido ver en Domi, con quien hemos tenido más cercanía, esa mujer de fe. Pero he visto la siembra tanto de ella como de tu abuelita, de tu tío José Ramírez, de tu papá, de la misión Oreb, que es tan importante, que yo desconocía mayores detalles, sabía que iban a una iglesia, los hermanos de Domi iban a una iglesia más cerquita, no sabía la envergadura y la amplitud de esa siembra, y yo doy gracias a Dios, sí, y doy gracias a Dios por ello, y doy gracias a Dios porque son tú y tus hermanas y hermanos, aunque a lo mejor tus hermanos a lo mejor no se congreguen, pero son hombres y mujeres de fe,
y han pasado por muchas dificultades, pero se han mantenido firmes. Y como decía Margarita, eres un ejemplo para muchos jóvenes que van tras sus sueños, y sobre todo jóvenes que son creyentes y que tienen a Cristo en su corazón, que claro que las cosas a veces no son fáciles, pero tenemos a alguien mucho mayor, ¿ya? Que pelea por nosotros y que trabaja muchas veces en silencio, que a veces uno dice, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué pareciera que estoy sola? Y doy gracias a Dios porque, como decíamos, y como tú lo reafirmabas, los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios, pero alcanza como a llegar justo en el momento que lo necesitamos. Dicen por ahí, un dicho popular, que Dios como que aprieta pero no ahorca, dicen por ahí. No sale en la Biblia, no hay una persona que sale en la Biblia, ni tampoco en la ayúdate que yo te ayudaré. Así que lo desechamos ese mito. Pero tal cual, siento que Dios, si bien no manda dificultades, pero sí algunas cosas las permite para que nuestra fe se fortalezca. Y veo claramente el propósito de Dios en ti. Veo la fuerza y la actividad del Espíritu Santo en tu vida cuando eras joven, cuando tenías una meta clara. Dice, yo no puedo desviarme ni a derecha ni a izquierda, porque si no, algo va a pasar y yo quiero estudiar. Eso yo veo al Señor ahí actuando claramente. Y veo a Dios, obviamente, en esa fuerza de poder, de querer estudiar, de ir, aunque a lo mejor tenías el riesgo de que los profesores no te dejaran entrar. Veo a Dios en tu esposo, en Pablo, remeciéndote en un momento y diciéndote, oye, yo no hice tal sacrificio como para que llegaras hasta acá. Y veo esa comunión entre ustedes apoyándose mutuamente. Yo veo que nada de lo que ha sucedido en tu vida es casualidad. Y quiero terminar con esto, que siento que Dios te ha traído a trabajar con los niños, como decía Evelyn, en el momento preciso, para... Y al lugar preciso. Exactamente, hoy me emociona. Y para darle gracias lo que de gracia recibiste. Y eso es tan importante, porque uno, como conversábamos hace unas semanas atrás con Felipe, a veces uno piensa que los niños, como que no, hay que entretenerlos, hay que hacerle cosas lúdicas, como que para que se entretengan y no molesten en la iglesia, ¿ya? Sin embargo, creo que esa misión en la cual tú te formaste iba más allá de entretener a los niños, ¿ya? Iba más allá de hacerles pasar el tiempo y de que a lo mejor sacarlos un rato de la casa y de los papás como para que descansaran, ¿ya? Iba más allá. Además de entretenerlos, era de manera lúdica, como tú dices, de manera divertida, enseñarles y calar y plantar, así cimentar, valga la redundancia, en los cimientos de los principios cristianos, de los principios divinos, más que cristianos, más que palabra cristiana, sino que de los principios del reino de Dios. Y creo que eso ha sido llamada. Y yo lo veo, Benilde, no solamente con lo que estás haciendo en la iglesia, sino que yo lo veo en tu trabajo. En tu trabajo. Fuiste llamada para bendecir no solamente a la gente de fe, sino que fuiste llamada también para plantar fe en aquellas personas, en aquellas familias, quizás donde no la conocen. Y eso yo alabo al Señor. Yo doy gracias a Dios por eso, doy gracias a Dios por tu familia, doy gracias a Dios por Domitila, doy gracias a Dios por todas las personas que te han rodeado, desde tu mamá, tu padre, que te ha bendecido, tus hermanas, tus hermanos, tu tío, tu abuela, esos tíos de la misión Oreb, esa compañera de la universidad que Dios puso ahí para que justo te diera esa posibilidad de la beca indígena, tu esposo.
tu esposo. Y el trabajo que hoy tienes no es casualidad. Nada de lo que nosotros tenemos como hijos de Dios es casualidad. Así que ya no voy a seguir hablando porque voy a llorar, voy a llorar. Y eso, yo doy gracias a Dios por esto. Y ha sido un Huellas espectacular. Sé que quienes lo están viendo y sé que quienes lo van a ver se van a dar cuenta de lo que dice Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Y eso depende de una llave que nosotros tenemos y que mueve la mano de Dios y que se llama fe. Así que sigue, porque si no, gracias, Benilde, muchas gracias. Bueno, para mí haber contado esta experiencia de vida en función de que Dios todo lo puede y todo lo tiene trazado para uno. Cada uno, Él trazó los caminos de cada uno. Amén. Y lo que me pregunta, ¿qué le puedo dejar a los jóvenes que están en dificultades? A lo mejor parecía las mías, o a lo mejor más complicadas que las mías. Es que yo soy un reflejo de que la fe en Dios no hay que perderla nunca. De que Él todo lo puede. Todo. No hay nada que Él Así es. Y yo soy un ejemplo vivo de que todo lo puede. Amén. Porque la dificultad mía a lo mejor fue el tema del estudio, por dificultad económica, y que en los demás puede haber ser a lo mejor más difícil, una enfermedad, no sé, un apretón económico, una depresión, que es lo que yo podía haber caído cuando perdí a mi mamá. Claro. Pero la fe en Dios y que Dios todo lo puede, es lo que Así siempre es. uno la tiene que acompañar. Como cuando escuché ese himno que hice, Paz en la tormenta, cuando iba caminando, así tenemos que vivir. Amén. Wow. Así es. Wow. Eso. Gracias, muchas gracias. Wow. Doy tantas gracias a Dios por aceptar la invitación. Sí. Y por este espacio, por Dios proveernos este espacio, por poner en el corazón este recurso que es Huellas. Aprovecho de pedirles a todos que oren por nosotros, porque desde el próximo domingo empezamos las reuniones presenciales y aún no sabemos cómo lo vamos a hacer con Huellas, cómo lo vamos a seguir realizando Huellas, para que, porque sentimos que es un espacio de tanta bendición que no se puede terminar, que hay que continuar con ello. Así que, y otra cosa, que Dios sigue proveyendo personas para compartir lo que Dios ha hecho. Yo cuando recién empecé, se lo confieso a todos ahora, pensaba, bueno, vamos a tener a lo mejor una cantidad pequeña de personas dispuestas a compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Sin embargo, ya pasamos el año y Dios sigue multiplicando las personas que pueden compartir con nosotros las marcas del Padre en sus vidas. Así que creemos que también Dios está en el corazón de Dios, que este espacio continúe. Y quiero aprovechar de invitarles a todos a que sigamos juntos desde el próximo domingo 3, que iniciamos las reuniones presenciales después de hartos meses de pandemia. Y también a los niños, que está la tía Benilde y está la tía Evelyn aquí conectada, invitar a los niños y a los papás que traigan a sus hijos el domingo a las 11:30 de la mañana a la Iglesia Gracia Abundante, 3 Sur, entre 8 y 9 Oriente. Vamos a estar ahí teniendo un tiempo de bendición, de adoración y de crecimiento. No sin antes aplicar alcohol gel y toma de temperatura. Todo y con mascarilla. Ha sido un tiempo de mucha presencia del Señor, de mucha ministración. Dios ha incrementado, creo, la fe, ha desatado fe en muchos hoy día, nos ha embriagado del amor de Dios, de lo bueno que es Dios,
y creo que ha sido un tiempo de adoración increíble. Creo que se ha levantado hoy día un monumento conmemorativo de las grandezas de Dios. Así es. Así que seguimos adorando a través de canciones y luego a través de la reflexión de la palabra. Bendiciones para todos y bendiciones para ti, Benilde, bendiciones para Gracias. Pablo también, Sí. bendiciones para tu casa, para tu hogar, Amén. en tu trabajo, tus niños. Bendecimos todo lo que tus manos Amén. toquen, todo lo que anhelos que hay en tu corazón. Los bendecimos y damos gracias a Dios por tu vida. Amén. Muchas bendiciones a todos y seguimos adorando.